La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Amigos de La Rueda del Misterio, múltiples son los temas que tratamos aquí en el programa. Y hoy de nuevo tenemos a una persona que ha estado anteriormente aquí para tratar vamos a llamar, el conocido y atrayente mundo del esoterismo nazi. Ella es Deborah Golster, vive en Argentina y ha estado anteriormente, como digo, aquí en el programa con muchísimo éxito en todos sus programas. Deborah, muchísimas gracias y bienvenida de nuevo a La Rueda del Misterio. Bueno, muchas gracias nuevamente, Miguel, por convocarme a tu programa, que ya para mí es como un poco estar en casa, ¿no? Así que bueno, agradezco muchísimo la convocatoria y bueno, aquí estamos para tratar un tema que creo que a pesar de tener mucha información aún está habiendo zonas oscuras, zonas grises que no se han explorado completamente, ¿no? Como es el tema del esoterismo dentro del nazismo, ¿no? Desde luego es un tema, yo creo que muy interesante y bueno, que has tratado como siempre en tu blogspot, que le hemos repetido muchas veces, crónicasubterráneas.blogspot.com, y que seguiremos repitiendo a lo largo de las entrevistas. Para hacer la entrevista también contamos con nuestro amigo y colaborador Antonio Peralta. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa, Débora. Muchísimas gracias, Antonio, gracias por convocarme. Y también a los mandos técnicos y que te hará seguramente también muchísimas preguntas, Jesús Pertierra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Débora, desde España hacia Argentina. Saludos desde Argentina, Jesús, muchas gracias. Bueno, Débora, cuando planteamos el tema del esoterismo nazi, la verdad nos llamaba la atención porque, bueno, parece que la Segunda Guerra Mundial, por muchos motivos, hay muchas personas que la atraen por el armamento, por el tipo de organizaciones, pero realmente la parte esotérica se ha tratado en algunas ocasiones, pero parece ser que a este grupo de personas, no solamente a los nazis, sino en general a los alemanes, le atraía muchísimo. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué esa atracción hacia el mundo del oculto, hacia el mundo paranormal, de una sociedad con una rigidez en pensamientos tan importante? Claro, no, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo cuando ya inicié este monográfico, ¿no? Que como digo hace tiempo me dio a conocer en tu país, fue el primer trabajo que yo realicé como investigadora, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser Alemania, uno de los países que ha dado más pensadores y filósofos quizás importantes para toda la historia de la humanidad, pudo haber cometido uno de los horrores más tremendos, ¿no? Que tenga memoria nuestra humanidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese pueblo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y tan admirado aún hoy día, haya descendido a esa barbarie, ¿no? Y dado lo que fue y creado lo que fue el nazismo, ¿no? Y yo lo primero que encuentro es que ese aire esotérico y ese tipo de pensamiento de racismo y de desviación esotérica, porque hay que aclarar que ellos lo que hicieron es una desviación de muchos conceptos que si bien estaban instalados, ellos lo terminaron por desvirtuar completamente, como lo vamos a ver después, ¿no? Y yo encuentro que ese tipo de aire mágico, ¿no? Y esa desviación llevaba como 100 años dando vuelta por toda Europa, ¿no? O sea que Alemania no es solamente que en Alemania pareció potenciarse, pero que ya hace como 100 años ya venía este tema instalado, ¿no? Y bueno, después de la terminación de la Primera Guerra Mundial, que creo que es un antes y un después para Alemania, y para el resto de Europa especialmente, ¿no?
ese tema esotérico, la derrota, la educación, debemos hablar de la educación que estaban recibiendo los jóvenes alemanes y toda Alemania en sí también. Eso también ayudó a crear un clima que derivó luego en el nazismo y sus involucraciones con el esoterismo y la desvirtuación, ¿no?, realizada, ¿no?, y lo que conllevó, ¿no?, en sí. Pero todo ese germen, yo por eso digo, es un germen que se venía ya cocinando en toda Europa, y que después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, y todo lo que eso acarreó, ¿no?, y Alemania también con una especie de falta de identidad como nación, como también lo digo en mi monográfico, ¿no? Yo creo que fue todo fueron todas señales para después crear lo que se generó, ¿no?, que es el nazismo y todo lo que ocurrió después. Sí, yo, Débora, estoy totalmente de acuerdo contigo que al finalizar la Primera Guerra Mundial hubo ahí un caldo de cultivo por la firma que tuvo toda la culpabilidad de la guerra se la llevaba a Alemania, y entonces tenía que desembolsar una gran cantidad de dinero que no poseía al resto de los países, además de la pérdida de todas las colonias que tenía y de ciertos territorios. Pero a mí me llama sobre todo la atención, y me gustaría tratar en principio contigo, como el personaje que fue el más conocido de Alemania nazi llegó a donde llegó, porque en principio un cabo como era Hitler parece extraño que pudiese llegar a alcanzar ese punto donde llegó, pero claro, lo que muchas oyentes a lo mejor no saben es que Hitler tuvo detrás de sí una serie de tutores que le llevaron a llegar a este sitio. ¿No es así, Débora? Sí, o sea, para entender bien el tema de Hitler, no nos debemos retrotraer a su país natal, que fue Austria, ¿no? Y digamos que todo ese aire que yo menciono ya estaba completamente instalado, ¿no? Hitler, digamos, tuvo una infancia también muy tormentosa, con un padre casi que era una figura muy fuerte, que no lo trató muy bien, no lo quiso muy bien, y él siempre fue una figura, ¿no?, tal cual como después nosotros vimos, ya con problemas patológicos, ¿no?, con un talento para el arte que, digamos, no le era tan apto como para entrar en una academia de arte de la que fue rechazado. O sea, llevaba muchas frustraciones encima, y a su vez, digamos que Hitler adquirió todo su primer bagaje esotérico en las bibliotecas de Viena, ¿no? Porque, como digo, toda esa cosa de esoterismo, el regreso, digamos, de toda la cosa pagana, ¿no?, que empezó en el siglo, yo calculo en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Ya estaba como preveneando lo que luego se sería. Esto también tiene que ver con qué pasaba con las órdenes esotéricas, ¿no?, de ese momento, ¿no?, que yo creo que había como una especie de división, ¿no?, entre no se ha tratado todavía, no hemos logrado todavía saber muy bien cómo qué es las posturas que las órdenes, cómo se llaman, movimientos como los templarios, movimientos como los rosacruces, movimientos como luego sería la teosofía, ¿no? Tenían como posturas políticas un tanto a veces ambiguas, o de ultraderecha, ¿no?, en algunos de sus casos, y con un racismo también muy marcado en muchos de sus escritos, ¿no? Y yo creo que, bueno, por eso digo, siempre alerto, y sigo alertando hasta el día de hoy, ¿no?, que cuando entramos en ese camino, entramos en un camino de sombras, ¿no? Y Hitler absorbió todo eso, digamos, lo absorbió en forma completa, ¿no?, sin filtros, y sus maestros, tuvo algunos maestros incipientes en Austria, si hemos de creerles algunas biografías que circulan y de las cuales yo también he tenido acceso. Y luego, obviamente, toda esa educación continuaría con maestros más avisados ya en Alemania, ¿no?, aunque estaban, lo que se buscaba era un esoterismo en función del ario, ¿no?, de la reivindicación aria,
en definitiva, ¿no? De buscar las raíces arias, y con eso es un pasado fantasioso, ¿no? Que nos lleva a un montón de errores, que yo creo que, bueno, que esto, digamos, es un poco el nacimiento de lo que luego lo convertiría a Hitler en su máximo conductor, ¿no? Sí, pero nos llama la atención viendo la simbología nazi, desde la aparición, bueno, de las SS, la simbología que, según también nos comenta tú, que se le asocia, según el libro de Daraol, se le atribuye a los templarios, la aparición de la esvástica, que bueno, que es un símbolo de Oriente. De hecho, cuando uno viaja a países como India, todavía puede ver cientos y cientos de lugares con esta esvástica, que ellos, bueno, lo interpretan de alguna otra forma. Pero lo que sí parece que van recogiendo, Débora, es simbología que cada una de ellas quería significar algo distinto. Incluso, ya digo, en esa calavera con realmente lo que son el Skull and Bones, que otras y otros presidentes de barra y estrella han querido recoger en algunas sociedades, ¿no? Que lo llevaban los militares y los altos mandos en la gorra de las SS. Mira, sí, la verdad que yo tengo con el tema, por ejemplo, de todas estas simbologías, ¿no? Y acá hay que entender algo, ¿no? Antes de entrar un poquito a hablar de eso, hay que entender que la documentación de la Segunda Guerra Mundial no se ha liberado completamente, ¿no? Eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? De los miles y miles de documentos, los aliados aún retienen mucha parte de eso, y gran parte de eso tiene que ver con este tema, ¿no? Incluso el mismo Churchill, tengo entendido, prohibió cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, que el tema saliera completamente a la luz, ¿no? Porque a veces se veían en medio de los juicios generales que aparecían hablando de pronto de ciertas cosas esotéricas que desconcertaban, por supuesto, a los jueces, que no entendían qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y por qué de pronto generales o gente totalmente formada o con niveles educacionales bastante altos empezaban a hablar de un tema esotérico que como que estaba como negado, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo. La Segunda Guerra Mundial se sigue viendo como un proceso normal, un proceso histórico normal, ¿no? O sea, el tema esotérico se viene viendo como algo que en realidad sí se coqueteaba, pero que no tenía tanta incidencia. Pero el problema es ese, ¿no? Que todavía no hay un reconocimiento de las propias potencias sobre la incidencia del esoterismo y cómo fue desarrollándose en Alemania, ¿no? Digamos, porque ahí teníamos la esvástica, ¿no? La bandera no mentía. La esvástica, por supuesto, con sus manecillas cambiadas, ¿no? No la esvástica tradicional, ¿no? Que digamos es un símbolo, como dijiste, muy antiguo, que viene desde los comienzos de nuestra humanidad y que tiene que ver con una cosa un poco más pagana, ¿no? Que tiene con la tierra, con el aire, con los 4 elementos y con otros significados también mucho más profundos, ¿no? Y que particularmente hay que entender que la esvástica está muy relacionada con la India, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos uno de los símbolos ya desvirtuados de por sí. Con eso yo cierro mi monográfico y digo por qué. Pero lo que voy es eso, ¿no? Digo, la negación actual a aceptar de que la Segunda Guerra Mundial no fue un proceso normal y que el esoterismo fue parte importante de la Alemania desde la fundación del mismo hasta el término, y aún continúa con todas las desvirtuaciones que sigo escuchando, y toda la información que de vez en cuando se da, incluso en esto también quiero incluir el tema de los famosos ovnis alemanes. Bueno, hay toda una rama que tiene su arraigo, todo su origen en este tema, que está negado. Así que bueno, nosotros lo que podemos llegar a tratar es aún inaceptado, ¿no? Y Churchill mismo decía que la gente no estaba preparada. Digo, está preparada, ahora la gente para aceptar de que el nazismo realmente pasó algo mucho más que una Segunda Guerra Mundial tradicional, sino que
el lema cartesiano. Alemania no era un país cartesiano, un país lógico, sino al haber derivado en eso, ¿no? O sea que había algo que excedía los propios acontecimientos históricos que se estaban dando, y que yo creo que el tema central pasa por una especie de guerra cósmica que es un tema que también puede llegar a molestar a ciertas personas y a ciertos historiadores, pero que para mí hay algo de eso, que tiene que ver con las diferencias que tenían estas sociedades secretas de cómo incidir en ciertos acontecimientos mundiales, ¿no? Y que todavía no ha habido una especie de replanteo, porque las conozco muy bien, y no ha habido un replanteo con este tema, ¿no? Y de su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso yo recuerdo cuando hice el monográfico de la Sociedad Teosófica, cuando publico y marco ciertos puntos de este tema, la Sociedad Teosófica se enojó de Argentina y me reclamó porque ellos dicen que no tenían nada que ver con el nazismo, cuando, si bien no tenían nada que ver con el nazismo, dejaron ciertos puntos, ciertos gérmenes que también, digamos, vamos a ser sinceros, después fueron tomados por los nazis. Sí, Débora, comparto lo que dices y bastante. Hasta tal punto, el por qué este tema no se ha tocado desde este otro lado, la verdad es que lo ignoro. Lo cierto es que, si lo tuviera que decir una frase, yo diría que el conocimiento oculto, creo que no bien llevado, por supuesto, por parte de los animales, fue el detonante, el verdadero detonante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier tipo de conocimiento, tanto tecnológico, oculto, en un sentido o en otro, lo que hace es que el ser que lo tiene puede interpretarlo de un modo u otro. De hecho, una de las muchas cosas que se dicen incluso en libros, es que el propio Hitler tenía que su propia guerra interior con sus jefes, porque lo tomaban como loco por creer en determinadas cosas. Y como creo que bien has dicho, en principio la idea primigenia era pues la raza aria. Lo que pasa, claro, los fines no justifican los medios. ¿Qué opinas tú de esto? Y vos fíjate que, bueno, que digamos, ¿no? El pueblo alemán, y volvamos al principio, ¿no? Después de la terminación de la Primera Guerra Mundial, queda en un estado psicológico muy especial, ¿no? Digamos, el pueblo también siente que sus generales eran ya de otro tiempo, de otra época, muy mayores, o sea, era una sociedad que pedía cambios, ¿no? Y cuando viene cuando viene el desastre de la Primera Guerra Mundial, digamos, ahí empieza un sentimiento de querer terminar con todo un sistema que y Hitler ahí juega un papel muy fundamental, ayudado por varios otros, de comenzar una nueva Alemania, una Alemania nueva, una Alemania que a su vez se sentía atrapada dentro de lo que era el contexto europeo, ¿no? Porque es un país con digamos que hasta ese momento no había tenido una historia tan importante como otros países de la región, ¿no? Eso también lo tenemos que decir. Entonces, digamos, históricamente no tenía un peso tan importante como lo podría tener Inglaterra o como lo podría tener Francia, ¿no? Y Alemania comienza también una búsqueda no solo de anular todo ese proceso, sino una búsqueda de crear una nueva identidad, o sea, de iniciar una nueva Alemania, ¿no? Y qué mejor que, como al no tener todo un contexto histórico también que los avalara y digamos, no una mitología tan marcada como tenían también otros pueblos de la región. Digamos que la mayoría de la antigüedad de Alemania tenía que ver más con los bárbaros que con otras tradiciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los lleva a buscar esta cosa del ario, ¿no? Cuáles son los orígenes del ario, y así empiezan toda una especie también de investigación, que eso después derivaría en la creación del Instituto de la Herencia del Hombre, la famosa Herbert, que fue fundada por Hitler. Bueno, donde lo principal, más allá de todo el tema esotérico, que ahí se cuece muy bien y que derivó las famosas expediciones al Tíbet, las expediciones a Sudamérica, y la búsqueda de todos los objetos de poder principal, ¿no? Que la historia había marcado. Después también incidiría, por supuesto, en los terribles acontecimientos ocurridos dentro de los campos de concentración, ¿no? Pero digamos que el germen fue resaltar la identidad alemana, que para ellos no estaba bien clara,
el alemán no se sentía como atrapado, ¿no? Siempre así te lo decía el famoso Leberraum, o sea, Alemania tiene que ir más allá porque el espacio vital que ellos tenían para ellos les parecía muy pobre, ¿no? Y entonces, digamos, había toda una idea de reinstalar y de refundar Alemania, ¿no? Porque eso es lo que me parece que pasa con el inicio de después de la ascensión de Hitler, ¿no? Refundar Alemania desde las cenizas, pero para eso borrar todos no solo los conceptos científicos, porque eso después derivaría en la fuga de los famosos cerebros hacia Estados Unidos, otras partes de Europa, ¿no? O sea, refundar la historia, refundar la cosmogonía, o sea, hacer una Alemania totalmente diferente hasta la conocida por ese momento, ¿no? Sí, Débora, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, que la idea era hacer un cambio total a lo que tenía hasta ese momento. De hecho, los personajes, que es lo que hablábamos antes, de Hitler o Hess, había una serie de personajes tal vez menos conocidos, pero que empezaron a poner esta semilla, y me gustaría que nos contase precisamente, nos hablase de uno de ellos, que es Dietrich Eckart, que precisamente, entre otros lugares porque estuvo por varios sitios de Europa, y si no recuerdo mal, en algunos de los sitios fue aquí en España, en Barcelona o Granada. Pero este personaje fue un personaje que, digamos, fue uno de los tutores de Hitler, y además uno de los que puso los pilares para que después continuase todo este tipo de esoterismo. Claro, él es el creador de la famosa frase, yo he puesto la música y Hitler baila, ¿no? Bailará hasta que yo me muera, ¿no? O sea, bueno, es como decir, yo creé el monstruo, y el monstruo después, a pesar de mi muerte, continuará vivo, ¿no? Sí, realmente Dietrich Eckart tiene un papel muy importante, porque de él saldría después la famosa Orden Thule, ¿no? De alguna manera, él era un hombre, también era un poco de todo, ¿no? Artista, pensador, filósofo, pero sobre todo un gran racista, ¿no? Digamos, ¿no? También con esta idea nueva que había empezado a surgir, ¿no? Que buscaba los orígenes arios, ¿no? Y la reivindicación aria, y realmente fue el que entrenó un poco, empezó entrenando a Hitler, ¿no? Porque la idea para ellos de empezar con este movimiento, ellos decían, queremos un trabajador que sepa hablar, ¿no? El obrero que sepa hablar, ¿no? Por eso tanta énfasis después en la oratoria de Hitler, como después vimos en varios videos, ¿no? O sea, querían un hombre que supiera hablarle al trabajador, ¿no? Que era ellos se dirigían hacia ese sector, ¿no? Por supuesto que el tema esotérico, digamos, solamente lo manejaban las élites, eso hay que tenerlo bien claro. O sea, el soldado común que recién se iniciaba en el movimiento nazi no tenía idea de todos estos conceptos que después adquirieron importancia, sino que solamente algunas élites, ¿no? Y a Hitler, bueno, se le fue enseñando, Dietrich Eckart fue uno de los primeros maestros, y aparte era un consumidor como estaba de moda en ese momento, un consumidor de opio, muy importante. Así que todas estas facultades alteradas, como diría el gran Rudolf Steiner, ¿no? Fundador del movimiento antroposófico, también tuvo incidencia, ¿no? Que digamos que el tema de las drogas, que tampoco se quiere tratar mucho, ¿no? En el partido nazi, o el tema que después nosotros conoceríamos a partir de los años 60 en el tema psicodélico, ¿no? Digamos que todo eso, el peyote, todo eso ya estaba dando vuelta en ese momento, ya había empezado toda una cosa con eso, y digamos, los estados alterados de conciencia también tuvieron un papel en todo el movimiento nazi, y bueno, uno de los practicantes de todos estos estados era precisamente Dietrich Eckart, que fue el que empezó a preparar a Hitler, ¿no? Aunque el maestro más avesado que después tuvo Hitler fue Haushofer, que después lo vamos a hablar, ¿no? Karl Haushofer, que fue el profesor de geografía y el quien ideó, el arquitecto del Lebensraum, ¿no? El espacio vital que daría, que comenzaría con las invasiones a los demás países europeos, ¿no? Sí, efectivamente, tú estás adelantado, pero vamos, a mí también me gustaría que piensa mucha gente que Hitler eso era un cabo, llegó allí al poder
casualmente casi, y no fue en absoluto. Estamos ya diciendo que tuvo una serie de tutores, entre ellos el que acabamos de nombrar, pero es que también tuvo otro tutor que le dio lecciones de psicología y oratoria, como fue Anusen. Entonces, digamos que a Hitler lo iban preparando poquito a poquito desde su inicio para que, como tú has dicho, no querían un representante de un cargo político oficial, querían un cargo del pueblo. ¿No fue así que recibió y por eso tenía esta posibilidad de tanto de psicología como de oratoria Hitler? Sí, digamos que Hitler, estando ya en Austria, nunca se sintió un austríaco, sino que digamos que había también Austria tenía también un problema de identidad y no se sentía un país pleno si no estaba y solamente consideraba un país pleno si se unía a Alemania, ¿no? Era una especie de vieja reivindicación que para los austríacos era una especie de karma, ¿no? Miraban a Alemania como el sumum del el ideal, ¿no? Y Hitler, bueno, también absorbió todo eso, ¿no? De hecho él se anota para participar siendo austríaco, se anota para participar en favor de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y digamos que demuestra algunas capacidades interesantes porque no era solamente digamos el logo que después nosotros podemos observar o la marioneta que algunos quieren crear, sino que en la Primera Guerra Mundial hay que entender que él ganó una cruz de hierro, ¿no? Digamos, era un hombre de valor, más allá después, y eso creo, él al regresar a Alemania, lo que primero ve es que él no quería, después cuando termina el conflicto, digamos, Alemania quedó en una situación económica que era muy deplorable, mucha pobreza, y él era un hombre que eligió seguir en las fuerzas, estar involucrado en la cuestión militar, porque no temía mucho, y como había pasado en Austria, no quería, rechazaba la pobreza, ¿no? Y digamos que ya en ese momento tenía un entrenamiento esotérico autónomo, ¿no? De sus pasos, como digo, por las bibliotecas de Austria y por algunos personajes que también ya estaban pululando por Europa. Uno de ellos fue Guido von List, que yo lo nombro en mi monográfico, ¿no? Un personaje esotérico bastante importante, que tuvo un escándalo grande porque ahí empezamos con los desvíos gigantescos, ¿no? Se quiso, hicieron una invocación para traer al hijo de la luna, al anticristo, bueno, una cosa que cuando la sociedad austríaca se enteró, era un hombre muy respetado, en ese momento, digamos, no les cayó muy bien, ¿no? Y Guido von List, como digo, inició toda esa cosa, ¿no? También tenía ese pensamiento también racista, ¿no? Y fue también una influencia muy importante para Hitler, ¿no? O sea que ya en Austria, hay que decirlo, Hitler ya había absorbido parte de todos esos, empezaba a absorber parte de esas virtuaciones esotéricas, ¿no? Que en Alemania, por supuesto, encontraría un poco más, personajes ya más, un poquito más entrenados, ¿no? Aunque con las mismas ideas, ¿no? Y bueno, lo que digo es que Hitler quiso quedarse en lo que es el plano militar para evitar, caer en la pobreza que para él era terrible, y una de las cosas primero que se los toma, como era un antifurioso anticomunista, fue integrado a un movimiento donde, como diríamos, iba y marcaba comunistas, en ese momento que tenemos que entender que había estallado la Revolución Rusa, y bueno, Alemania estaba como conmovida con que ese movimiento se trasladara a su propio país, ¿no? Entonces, bueno, había una especie de casa de comunistas en Alemania, donde Hitler tuvo una participación importante. Débora, se ha hablado de la organización Thule y también se va a hablar de la Ahnenerbe. ¿Por qué no nos explica cuál es una y otra y en qué consistía el Thule y Ahnenerbe? Bueno, la Thule, digamos que fue fundada por Dietrich Eckart, entre otros integrantes, ¿no? Era una orden que venía de otra orden, que era la orden de los germanos, ¿no? Y digamos tenían una formación templaria, de alguna manera tenían una idea más templaria, ¿no? Todos estos movimientos también paganos, reivindicativos.
Y digamos que algunas de las cosas que se decía que la Thule era una especie también de inteligencia, no, porque algunos de sus se hacían como seguimientos a ciertos personajes y parece que estaban acusados de haberlos raptados y hacerlos desaparecer si molestaban al nazismo. O sea, es mucho más complejo. La Thule es una especie de hervidero más que esotérico, diría yo, tenía un papel político fundamental y de hecho después derivaría, por supuesto, en lo que sería la SS más refinada con primero la SA, después y después refinada por Hitler, que empieza a llamarse la SS. En cambio, Langenberg sí está más, diría yo, más involucrada con el tema esotérico del que nosotros estamos hablando, porque ahí esta especie de instituto, ¿no? Que empieza que se funda con el objeto de buscar los orígenes arios y buscar todo lo que era el centro de poder y recuperar. O sea, hicieron una especie era el movimiento, yo diría, esotérico por excelencia, ¿no? Del que poco se sabe y que hay poca documentación, aclaro. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial mucha información de las actividades de Langenberg casi siguen en las sombras, ¿no? Y sus grandes líderes también, la mayoría han desaparecido porque Hitler era el líder visible, pero arriba de Langenberg había otros líderes del que poco sabemos y que algunos incluso aparecieron durante los juicios de Nuremberg, aunque la gente lo ignore. Pero Langenberg sí tuvo un papel muy muy importante con este tema de las expediciones que luego se enviarían en Tíbet y las expediciones también en Sudamérica, así como el tratamiento de ciertos temas que estaban como abandonados en el plano para algunos de la fantasía o de lo poco serio, como era la búsqueda de continentes desaparecidos, por ejemplo la Atlántida o Lemuria. Pero lo que pasaba con los nazis, que todo lo orientaban hacia la cuestión aria y hacia la cuestión, digamos, hiperbórea, diríamos, ¿no? Eso hay que entenderlo también, ¿no? Porque la cosmogonía nazi, así como la búsqueda de antiguos continentes, y el tratamiento del tema esotérico está gobernado por esta cuestión, digamos, de los hiperbóreos y la cuestión frío, polar, o sea, hay todo, además la figura de Copérnico, el nazismo, como es eterno, que no recuerdo, que también lo pongo en mi informe, ¿no? O sea, toda una nueva cosmogonía, toda una nueva historia, ¿no? Digamos que Langenberg fue el instituto principal, ¿no? Y la responsable directa después de lo sucedido en los campos de concentración, quiero aclarar, ¿no? Porque está como muy ligada, ¿no? Está muy, muy ligada a todo lo sucedido después. Y Débora, acabas de comentarnos lo del viaje a Tíbet. A mí me gustaría precisamente tratar un poquito ese tema. Antes me gustaría también comentar que la Nenérbe tenía como símbolo una runa que era la runa de la vida y que se dividía en varios departamentos, que a partir del 1936 empezó como unos departamentos muy inocuos, como era el departamento de lingüística, en el del 37 el departamento de investigación, hasta que desgraciadamente ya llegó al departamento de la búsqueda esotérica y posteriormente, que me gustaría tratar un poquito más adelante contigo, desgraciadamente la investigación científica que se hicieron con ser humano. Pero la pregunta ahora era precisamente, Débora, la famosa viaje al Tíbet por parte de Schaffer, ¿qué de verdad tiene y qué de verdad y qué de mentira esconde? Digamos, no, ese es un tema que irrita a muchos, digamos, que puede irritar a muchos gente que defiende mucho el tema del Tíbet, ¿no? En la actualidad, ¿no? Yo siempre digo que el Tíbet siempre ha tenido un papel un tanto especial en el contexto esotérico mundial y espiritual, ¿no? Mucha gente cree que los tibetanos son como los, no sé, el ideal espiritual, ¿no? Que ha sido como atormentado por otros, pero digamos que las expediciones nazis y digamos la adhesión recibida por los tibetanos era preocupante. Fue preocupante, pero esto hay que entenderlo también, que no solo fue el Tíbet solo, ¿no? Que tenía esta fascinación, ¿no? Con los germanos nazis, sino también con la India misma, ¿no? Porque acá está la raíz aria,
¿no? Digamos, las expediciones nacieron, o sea, buscar la cundaria, que se ve que muchos de los grandes historiadores e investigadores reivindican precisamente en esos sitios, ¿no? El Tíbet, toda la parte central entre Euroasia, ¿no? Digamos, ¿no? Y digamos que, bueno, una de las cosas que, como digo, molesta mucho cuando se menciona esta visión del Tíbet, aunque no es, muchos quieren decir que no fue aceptada, hay que entenderlo como una especie de contra, ¿no? Digamos, el advenimiento del judeocristianismo, ¿no? Digamos, trajo una especie provocó una especie de eclosión en las demás religiones, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, ¿no? Y ese encono también es base de alguna de las sociedades secretas, ¿no? Digamos, porque tomando la teosofía, ¿no? Si uno toma la sociedad teosófica, vemos que como Blavatsky denota mucho el tema de los judíos, aunque ella después trató de minimizarlo, pero yo estudié muy bien la doctrina secreta, así como dice Simbelo, y si bien admiro mucho su trabajo, también tengo que decir que encuentro muchas referencias terribles sobre los judíos, o sea, eso siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y digamos que no solo en la teosofía, sino que en muchos movimientos importantes esotéricos, ese es algo que está como latente, ¿no? Yo, digamos, lo pongo como el encono, no solo con los judíos, sino con el tema también cristiano, ¿no? Que trata generalmente este tipo de sociedades intenta minimizar un poco el tema de Jesús y su papel, o sea, hay como una especie de, ahí estoy hablando, ¿no? Una especie de guerra no velada, ¿no? Porque eso explicaría por qué, por ejemplo, los recibieron podríamos ver la exploración, ¿no? Podemos la exploración común, ¿no? De los nazis que al mando ¿cómo se llama? De quien va al Tíbet, ¿no? Con estas expediciones, iban a buscar los originarios y nada más. Pero acá yo digo que sin tener en cuenta todas estas particularidades, ¿no? El encono que tenían estas sociedades, civilizaciones tan antiguas como la India, como el Tíbet y demás, tenía que ver para mí con una especie de pase de factura, ¿no? Esas religiones tradicionales que como que acapararon todo, ¿no? Y los nazis lo que hacen es volver hacia atrás, ¿no? Volver a tomar esas figuras espirituales, ¿no? Digamos que mezclan un poco el viejo espiritualismo, ¿no? Que estaba siendo relegado, y bueno, digamos, ahí entra en juego otros valores, ¿no? No solo el valor de una expedición que busca los orígenes arios y que las expediciones fueron, realmente hay filmaciones, o sea, eso está más que probado, digamos, para tener el tema del Tíbet, si alguien se enoja, digamos que en el momento que los nazis ingresaron no había un lama regente, o sea que eran condiciones muy especiales, pero eso no quita que, digamos, en la vinculación que han tenido siempre este tipo de culturas que hasta el día de hoy siguen provocando tanta emoción en tantas personas, con el tema nazi, ¿no? O sea, es un tema que sigue siendo controversial. Sí, pero llama la atención también, y hoy utilizamos bastante esta expresión, de que, por ejemplo, en España hay un viaje de Heinrich Himmler en los años 41, 42, donde aparte de visitar Toledo, visita también Montserrat, en busca de lo que también el llamado el Santo Grial o el Grial. Ellos iban buscando pues elementos esotéricos específicos. También la lanza de Longino, que fue redescubierta o encontrada por un militar norteamericano en una cueva, aparte de múltiples estructuras y múltiples joyas y obras de pintura. ¿Por qué esa obsesión por el Alto Estamento? Porque a fin de cuentas era el Alto Estamento nazi por todo eso llamado, íbamos a llamarle objetos de poder.
bueno, yo pienso que por lo mismo, ¿no? O sea, volver a ese mundo, ¿no? Que aún para nosotros mismos que investigo en el tema de las civilizaciones desaparecidas y su incidencia, si existió o no la Atlántida o si pudo haber existido el Lemuria, bueno, el buscar esos objetos de poder era un poco también, ¿no? La búsqueda del Arca de la Alianza, o el Santo Grial, ir a comprobar si existía efectivamente la Tierra Hueca, bueno, todas esas expediciones que parecen, digamos, que fueron financiadas, ¿no? Digamos, buscaban recrear creo, aislarse de una historia que muchos decían que no es la historia, digamos, la historia contada oficial, o sea, nosotros nos regimos por una historia oficial, digamos, ¿no? Y hay otra historia que es la que muchos de nosotros también buscamos, ¿no? Donde todos estos elementos también tienen su razón de ser, ¿no? Por supuesto que en el tema nazi fue una especie de obsesión y ahí vuelvo a lo mismo, una especie de desvirtuación de muchas ideas, ¿no? De que existían y cierta documentación que rondaba así sui generis sobre estos temas, ¿no? Tenidos más legendarios que por reales, ¿no? Por eso digo, ¿no? Pero para los nazis fue una especie de obsesión y no lo veo como algo tampoco no teniendo en cuenta cómo venían los acontecimientos y la fundación de ese instituto, como digo, Langerberg, que fue fundamental, la piedra basal también para la vinculación que vino después. No me parece nada fuera de lo común, pero era como una cosa que tenían que hacer, ¿no? Y que tenía que ver con todo este aire, ¿no? De que los rodeaba, ¿no? Una espiritualidad de Oriente que estaba enconizada con, ya digo, ¿no? Con el judeocristianismo que había tomado la posta de un poco de pensamiento humano y espiritual, ¿no? Yo creo que por eso digo una guerra cósmica hubo, una especie de enfrentamiento entre dos ideas, Oriente y Occidente, ¿no? Porque los alemanes lo que hacen es volver su mirada espiritual a Oriente, que en ese momento todavía seguía teniendo una incidencia muy alta, pero digamos tomaron el Oriente y las ideas orientales de una forma que digamos no era la correcta, ¿no? Que eso lo podríamos discutir, o sea, todo ese pensamiento, digamos, y de las creencias que ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Pero para los nazis era como deshacer, ya digo, ¿no? Recrear una nueva identidad, y esa nueva identidad también tenía que tener una espiritualidad que en este caso fuera absolutamente nueva, y por eso también no el tema judío no es solamente un tema racial, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, y que es creo que el que yo estoy planteando, ¿no? Así, y lo extiende el judeo cristiano, más allá de que del papel que tuvo la Iglesia durante el nazismo, pero yo creo que, digamos, lo extiendo a eso, ¿no? Que había como una especie de encono entre las ideas judeo-cristianas y un poco cartesianas, como ya se venían establecidas, y las otras ideas que tenían un origen más orientalista y que reivindicaban cierta historia aún no aceptada, ¿no? De la que se ha la teosofía, por supuesto, como motor principal, así que bueno, me parece que hay que mirarlo desde esa manera, ¿no? Sí, Débora, hemos estado tocando hasta ahora, digamos, la parte menos desagradable del nazi y el esoterismo, pero me gustaría ya entrar en la parte, digamos, un poquito desgraciadamente que fue más desagradable y más dañina para muchas personas. Entonces me gustaría tratar el caso del capitán médico del aire Sigmund Richter, que ella en enero del 1939 empezó a realizar una serie de experimentos con personas que me gustaría que nos lo comentase. Sí, desgraciadamente, bueno, no, digamos, si todo este movimiento hubiera sido solamente una búsqueda, bueno, diríamos no sería una búsqueda tan terrible, sino que era mirar otra historia que estaba dando vueltas, ¿no? Y que necesitaba también ser discutida, ¿por qué no? Pero el gran problema fue que esa historia quiso personalizar, ir más allá de lo permitido, ¿no? De alguna manera, el tema de la vinculación
del esoterismo y la derivación de los terribles experimentos nazis que mucha gente, por eso digo, no, yo cuando hice ese informe me encargué de recordarlo, aunque sea veladamente, porque es algo que no se quiere hablar, ¿no? Finalmente, si vos te fijas en los libros que hablan sobre el tema, ese tema se obvia, ¿no? Como que no hubiera tenido incidencia el esoterismo y el tema de los experimentos, ¿no? Pero digamos, la búsqueda de hacer el superhombre, de hacer una especie de alemán que trascendiera y que no fuera el típico, o sea, el típico ser humano que estábamos acostumbrados, o no, o sea, todos esos valores fueron pervertidos de forma terrible, ¿no? Y derivaron y aparte esta cosa de, no, a mí yo me acuerdo que había leído antes de hacer el monográfico, yo estaba leyendo muchísimo a Paul Iberger en su famoso Retorno de los Brujos, ¿no? Que es un libro muy muy controversial, sigue siendo hoy día, ¿no? El trabajo que dejaron estos franceses, ¿no? Pero que para mí es fundamental porque uno de ellos había combatido en la Segunda Guerra Mundial y era físico, que era Berger, y él cuenta cosas muy terribles de las que vio, ¿no? Y la verdad que a mí me impactó mucho, ¿no? Y esta cosa cartesiana, ¿no? De seguir reduciendo la Segunda Guerra Mundial como algo normal, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver este tema de los experimentos, que hacían tomar, o sea, que la vida humana ya no tenía ningún valor, o sea, la vida humana que no fuera el ideal germano que ellos habían formado, ¿no? Entonces, para mí fue un impacto muy grande, ¿no? Y me hizo pensar, digo, que la Segunda Guerra Mundial no se puede seguir viendo como un proceso normal por más que algunos se empeñen. No fue un proceso normal, fue algo clave para la humanidad que nos marca hasta el día de la fecha, ¿no? Donde se jugaron muchas cosas, no solo una guerra espiritual, sino también esta idea de estas ideas que, digamos, mal conducidas. Yo creo que habían conducido también el exterminio de viejas civilizaciones, que eso sería para otro tema, ¿no? Pero que mal llevadas estas ideas pueden, y este esoterismo que a veces yo llamo la atención y vuelvo una y otra vez, es porque quiero que la gente también piense y tenga memoria cuando se empiece a involucrar en estos temas, ¿no? Digamos que estos temas sin una especie de conductor o guía, una especie de lupa, nos lleva al delirio, nos puede llevar al delirio mental. Y lo mismo pasó con los nazis. Los nazis tomaron todas estas ideas y las llevaron a un extremo terrible, ¿no? Donde los campos de concentración y los experimentos y todo el horror, vuelvo a lo mismo, no puede ser achacado a algo normal, sino que tiene que ver con esto, precisamente, ¿no? Esta desvirtuación, y bueno, yo creo que las sociedades secretas todavía no han realizado un descargo. Aún hoy día este tema sigue siendo tabú, pero se necesitaría hacer un descargo también de lo sucedido y el papel que estas tuvieron, porque hubo mucho silencio, muy pocas sociedades esotéricas en ese momento salieron a decir lo que estaba sucediendo, y eso hubiera sido bueno. Por lo menos el único que creo, uno de los pocos que creo que tuvo conciencia de lo que realmente estaba sucediendo fue Rudolf Steiner, y que por eso fue perseguido y se quemó su famoso Instituto Gotenau en Alemania y tuvo que exiliarse en Suiza prácticamente. Él fue uno de los pocos esoteristas entrenados, y estoy hablando de uno de los para mí mejores de toda Europa y quizás del mundo, que él pudo ver lo que se venía, pudo ver las desvirtuaciones que se estaban cometiendo, y de alguna manera empezó a hablar y empezó a denunciar, ¿no? Aunque bueno, digamos, ¿no? Siendo alemán también debe ser muy muy terrible ver cómo tu país se sumerge en ese lado que vos estás tomando o estás estudiando de esa manera como se sumergió Alemania, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo de esa manera. Yo creo que todavía nos falta mucho entender el papel de las sociedades secretas. Falta que el descargue y que se acepte que lo de la Segunda Guerra Mundial no fue un acto normal, sino que hubo otras cosas ahí que todavía nosotros no tenemos mucha idea y que necesitamos urgente profundizar, ¿no? También ayudaría que los aliados de alguna vez sigan
dando a conocer información, desclasifiquen la información, ¿no? Porque eso tampoco ayuda, ¿no? O sea, nos tiran como, tenemos como áreas todavía no exploradas, y una de ellas es esta que no se quiere hablar y se minimiza y se ridiculiza, pero que para mí es importante es seguir explorando, ¿no? Claro, porque que recordemos a los oyentes que este conflicto o esta guerra produjo 120 millones, se calcula que seguramente produciría mucho más. Lo que pasa es que se calcula que unos 100 millones de personas que fallecieron, que no estamos hablando de ninguna cifra, vamos, increíble. Ya una vida humana que se pierda es importantísima, pero ya 120 millones que me parece una burrada. Pero, Débora, a mí no me gustaría dejar de lado a un personaje muy particular, que es el general Karl Ernst Haushofer, que ya has nombrado tú anteriormente, y este personaje que, entre otras cosas, creo que fue el promotor de la alianza entre Japón y Alemania, y también fue el mentor de Hitler en lo que era el misticismo de Oriente. Pero es que la verdad es que es un personaje muy muy particular que también tiene alguna relación con la sociedad Brill. ¿No es así, Débora? Sí, bueno, Haushofer yo creo que fue como dije, fue uno de los arquitectos principales. Karl Haushofer era un profesor de geografía, está en Alemania muy respetado, no muy querido por sus alumnos, era brillante, había pasado largas temporadas en Oriente, no por eso hablaba perfectamente el japonés, no dominaba, y por eso él fue también el que convenció un poco de por qué Japón termina aliándose también con la Alemania, ¿no? Digamos que él fue un hombre clave, y aparte es el que introduce a Hitler en el tema de la teosofía, ¿no? Pero se lo introduce de una manera terrible, ¿no? Digamos que para mí es mucho más importante su papel que el papel que pudo tener Dietrich Eckart, y digamos que además hay que entender bien que sin Haushofer no hubiera habido el Leberraum, ¿no? El famoso espacio vital que dio origen después a la expansión, ¿no? De que Alemania decía que ciertos lugares de Europa, así como de Asia, todas esas cosas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa nueva identidad necesitaba de tomar territorios, ¿no? Y reduciendo la mayoría de la población a la esclavitud, ¿no? Y claro, de alguna manera, el tema de también aunque no está todavía definido, dicen que Haushofer fue el que fue el creador de que la esvástica ondeara en la bandera alemana, ¿no? Aunque bueno, hay mucha discusión sobre el tema, pero yo creo que es la persona más indicada para haber sugerido a Hitler tomar esa decisión, ¿no? O al partido en su de poner la esvástica como, ¿no? En el estandarte alemán, ¿no? Y digamos que otra de las características de Haushofer, ¿no? Que, como digo, tenía mucho dominio, había absorbido toda la cultura oriental, ¿no? Y toda esta cosa teosófica que tenía muy arraigada, desde su momento se la transmite a Hitler de una manera terrible, ¿no? Porque totalmente, digamos, para ser un poco condescendiente con Blavatsky, digamos, si uno lee a Haushofer y lee su visión teosófica, no correspondía mucho con la realidad que había dejado Elena Blavatsky en su famosa doctrina secreta, ¿no? Pero digamos que bueno, es uno de los grandes responsables, ¿no? De toda esta introducción, ¿no? Que después derivaría también en el tema de la búsqueda de estos continentes desaparecidos pero continentes, digamos, hiperbóreos y arios, ¿no? Porque la Atlántida, digamos, que para el nazi era visto como algo el reino de los arios, ¿no? O sea, siempre con esa manía establecida, ¿no? De poner ario en todos los temas que uno sigue hoy día profundizando, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, digamos, se había establecido una especie de mundo aparte, ¿no? Y es interesante observar cómo una persona tan entrenada como era, y yo digo cartesiana, ¿no? Como era Haushofer, ¿no? Termina totalmente aliado a todo esto terrible, ¿no? Como fue también el caso de Horbiger, ¿no? Que fue el creado, como se le decía, la especie
del Copérnico en reemplazo de las ideas de Einstein, porque Einstein se tiene que ir de Alemania cuando empieza todo esto, porque digamos, no todos adhirieron al régimen, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero hubo gente, en el caso de Haushofer, Hobbes, gente que se sintió que el régimen podía dar rienda suelta a todas estas ideas que muchos de ellos practicaban o creían, adherían, y que vieron como que el nazismo era el momento especial, digamos, que se dieron todas las condiciones para que estas ideas, que digo que estaban rolando, y no estaban bien, todavía no estaban bien claras, pudieran alcanzar su potencialidad, ¿no? Y bueno, Haushofer también, digamos, tomó mucha vinculación con la famosa Sociedad Brill, ¿no? Esta sociedad que también daría después pie a lo que es la Orden Negra, digamos, y la búsqueda y el tema de los platillos voladores alemanes. Bueno, la Sociedad Brill, digamos, sería un punto ya fundamental también, ¿no? Todas estas prácticas orientales que se hacían, muchas de ellas japonesas, ¿no? Donde el papel de la Kundalini, o sea, toda esta especie de porque el Brill, digamos, que era visto como la apertura de la Kundalini, ¿no? Que recordemos al público que la Kundalini estaría para los orientales ubicada en la columna vertebral, y que con ciertos digamos, ciertos ritos o ciertos movimientos o ciertos estados alterados de conciencia uno podría activarlo y alcanzaría una especie de conciencia nirvánica que aún nosotros desconocemos, ¿no? Y digamos, bueno, toda esta idea también después tuvo incidencia en los campos de concentración, ¿no? También en los experimentos, digamos, todo esto, ¿no? Cada una de estas cosas que sucedía tenía después sus incidencias en los experimentos que hacían. Eso lo tenemos que establecer, ¿no? Ideas que parecían fantásticas o sacadas de los libros de ciencia ficción, después eran totalmente aplicadas, ¿no? Porque lo que hicieron los nazis es eso, es aplicar todas estas cosas que estaban relegadas al plano de una historia no oficializada, una historia de la que nosotros tenemos mucho que conversar o mucho que profundizar, pero ellos lo llevaron al punto de hacer experimentaciones con todas estas ideas, ¿no? Incluso de la Kundalini y de muchísimas cosas más, ¿no? Y bueno, digamos que Haushofer tuvo un papel por ese lado, ¿no? Sí, Débora. Vamos a ver, a mí me sorprende bastante la coincidencia espacio-tiempo entre las distintas corrientes esotéricas del tiempo, la afluencia de algunos de sus maestros, entre comillas, por la región de Alemania y Austria, y cuando por otras corrientes determinados miembros de lo que estamos hablando iban a otros países a beber de esas fuentes, sí, como todo esto conjugó en un punto concreto y determinado, sí sería posible, supongo que no, intentar averiguar detrás de todo este movimiento, que son como piezas de ajedrez, quién ordena o qué ordena esto. Claro, bueno, eso es otra pregunta que creo que es muy importante, ¿no? Y no sé si la gente quiera tampoco, si está preparada para escucharlo, si hay otros, como llamo yo, ¿no? Unas especies de superiores desconocidos que todavía no sabemos bien cómo funcionan, que digamos, ¿no? Generan todo este tipo de desvíos, ¿no? De perdición para mí de lo que es el hombre como especie, ¿no? Porque el nazismo, digamos, fue eso, ¿no? Una especie de desvío gigantesco, ¿no? Y donde tuvo muchos aliados, ¿no? Y habría que preguntarlos, ¿no? Por eso digo, el papel de las sociedades secretas y a quién responden, ¿no? Porque de ellas muchas cosas todavía aún, incluso yo cuando hice el trabajo de la Sociedad Teosófica, el tema es a quién respondía, porque a quién respondía Blavatsky, ¿no? ¿Quién eran sus maestros invisibles? ¿De dónde salían esos maestros invisibles, no? Esto también nos puede llevar, bueno, a mi propia búsqueda, ¿no? De la Hermandad Blanca, o sea, empiezan a detallar un montón de cosas, ¿no? Que entran en el terreno también de esta discusión grande, ¿no? La Hermandad Blanca, la Hermandad Oscura, existe, el hombre es libre, tiene libre albedrío en la tierra, o responde a otras fuerzas que, digamos, negativas, porque digamos, ¿no? Volviendo a lo mismo, el nazismo esotérico, el nazismo visto como un acontecimiento normal de la Segunda Guerra Mundial, es imposible.
tiene que haber algo más, claro, y ese algo más, digamos, ¿a quién responde, no? ¿Cuál es el objeto de hacer esa especie de holocausto gigantesco que fue, no? Ese río de sangre y ese río de perversiones, y ese río de tormentos a lo que la humanidad se vio sometida y que toda Europa se vio sometida incluso, ¿no? Digamos, ¿a quién favorece? ¿A quién favorece, no? ¿Qué seres, no, digamos, o a aquellos que son los verdaderos cabezas de todos estos movimientos, influyen a través, como fue el caso de las sociedades secretas en el nazismo, a hacer ese desvío espantoso, ¿no? Digamos, bueno, eso es un tema, digamos, no sé si da para esta programa, pero es un tema que yo también vengo razonando en Crónica, que seguramente algunos adherirán y otros no, y a los que yo llamo estos especies de superiores desconocidos, ¿no? Que son los invisibles que actúan y que a veces intervienen para bien y para, en este caso el nazismo deberíamos decir para mal de existir, ¿no? Como así que bueno, yo en ese punto creo que todavía no tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero obviamente que estos movimientos esotéricos, ¿no? Responden a, en este caso, y gente tan temprana como los Rosacruces, como los Templarios, como la Sociedad Teosófica y tantos otros, ¿no? Digamos, este tema, visto desde el punto de vista de su involucración en cierta manera en el nazismo o su silencio, porque digamos que lo que a mí me llama mucho la atención es el silencio de muchas órdenes, incluso después ya con Alice Bailey, que fue la sucesora de Blavatsky, ¿no? Que digamos cuando se le preguntaba sobre específicamente este tema y decían que no, bueno, que no, que ellos habían tenido una especie de habían querido de hacer algunas denuncias o algo, pero que digamos una especie de complicidad, ¿no? Esta complicidad, esta aceptación a lo que hizo el nazismo, ¿no? Esta adhesión a todas estas ideas que yo digo que llevan desde el principio del mundo y que claro, ¿no? Con la ascensión del nazismo volvieron a la luz de una forma para mí tremenda, ¿no? Que si bien tienen que ver en algunos de esos postulados, pero digamos los nazis lo llevaron a la desviación una desviación terrible y que bueno, yo creo que eso también ha influido actualmente, debemos recordarlo, como una desviación espiritual, ¿no? Y nos debe poner a pensar hasta qué punto todas estas órdenes, este misticismo, ¿no? Este esoterismo que volvió en su esplendor con el nazismo debe ser puesto nuevamente a luz, ¿no? O sea, ¿el humano debe tener acceso a eso o debemos tener una especie de aprensión? ¿Se debe estudiar eso? Yo creo que sí, pero debemos tener un poco de mirarlo siempre con lupa y mirarlos críticamente, ¿no? Porque digamos, con esta experiencia sucedida durante la Segunda Guerra Mundial, no podemos tener la confianza en ninguno de los movimientos actuales, ninguno. Incluso yo misma también podría ser mi propia también me pongo a pensar hasta qué punto, ¿no? La famosa Armada Blanca y todos estos movimientos no tuvieron o no una involucración, ¿no? Si es mi búsqueda, ¿no? Si ha habido una especie de complicidad, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero por ahora, para mí, las cabezas visibles aún permanecen en las sombras, aunque algunas, ya digo, ¿no? Durante el juicio de Nuremberg se dieron algunos nombres de por ahí, porque digo, solamente las élites nazis estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo con el tema esotérico, ¿no? Digamos, el soldado común que fue a luchar, o sea, no todos en el partido nazi estaban totalmente empapados de estas ideas, ¿no? Por eso digo, o sea, las decisiones estaban en manos de las élites, que como el caso de Hitler, que estaba absolutamente involucrado, ¿no? Que creo que fue uno de los más comprometidos con todo este movimiento, ¿no? Pero digamos el resto, como siempre sucede, ¿no? La soldadesca o los demás participantes creo que ignoraba mucho del tema esotérico, ¿no? Y que creo que hasta el día de hoy es poco conocido hasta para los propios alemanes, ¿no?
Sí, a mí me recuerda a lo que has estado comentando antes, Débora, sobre la Hermandad Blanca y estos seres ocultos. Me recuerda mucho a la Sociedad Abril, cuando a través de sus medium, que es una cosa como anécdota para bajar un poquito la verdad, la situación tan dantesca de esta guerra, decir que no se cortaban, las medios no se cortaban el pelo porque decía que le servía de comunicación para esos seres superiores. Entonces, ya sí, es curioso hasta dónde podía llegar ciertas cosas, ¿no? Estas mujeres perfectas, pero con cabelleras que le llegaban, vamos, hay fotografías hasta el suelo. Entonces, a mí me recuerda mucho a esas comunicaciones que decían que a través de esos medios, tú has apuntado un poquito, lo que pasa que ya eso creo que sería casi otro tema muy interesante a tratar sobre los ovnis alemanes y las posibilidades de conocimiento. Claro, bueno, sí, ahí nos involucra el tema de famoso Aldebarán, ¿no? Claro, el tema a través de María Montis, que fue una de las videntes, ¿no? Que aparentemente tuvieron acceso a cierta información llegada de otro plano, ¿no? Ahí está, tú lo has dicho, esta mujer precisamente decía eso, que recibía comunicaciones de unos seres supuestamente de otros planos extraterrestres en un momento dado, que podíamos decir que le daba cierta información que algunos achacan que el poderío militar de los alemanes podía deberse a eso. Bueno, mucho achacar, pero ya como ya llevamos un buen rato, me gustaría la Sociedad Abril, me gustaría tratarlo en otro punto porque es muy interesante todo este tema, pero a mí me gustaría apuntar ya, llegando ya al final de la guerra, se firma todo lo que los pactos, Alemania se rinde y en 1946-47 hay una extraña expedición americana a la Antártida. Entonces, supuestamente el objetivo eran entrenar al personal a probar materiales en condiciones de frío extremo, consolidar y extender la soberanía estadounidense sobre la mayor área posible del continente antártico, determinar la visibilidad de establecer y mantener base en la Antártida y una serie de datos más. Pero esto, digamos que era la mayor flota que se había reunido en esa época para ir a la zona de la Antártida. Pero eso es, digamos, lo oficial. Pero hay muchos rumores que es que en el fondo no perseguían nada más que a los restos de la posible huida de los nazis en los submarinos, que hubo muchos submarinos que no se supieron si fueron hundidos o aparecieron más tarde. Entonces, al respecto de esto, ¿qué nos podrías contar tú, Débora? Mira, Miguel, yo tengo una visión muy crítica de eso, que toda esa parte que me preguntabas está plasmada cuando hice el informe de Tierra Hueca, ¿no? Digamos, con la historia de Beer, del famoso almirante Beer, ¿no? Que se dice que tuvo una participación en esa famosa exploración, pero hablando de un pueblo vencido, de un pueblo que ha sido derrotado, ¿no? Incluso Bueno, amigos, y ha habido un pequeñísimo corte de lo que ocurre muchas veces en las transmisiones transoceánicas y muchas veces las cercanas. Débora, nos estabas contando esa maravillosa y esa experiencia que había habido en la Antártida. Te cedo el micrófono para que nos lo sigas contando. Sí, les decía, ¿no? Que este tema de la Antártida yo lo traté a fondo cuando hice mi monográfico sobre la Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones, ¿no? Porque siempre había una idea, ¿no? De toda esta historia, todavía no, de una información no controlada sobre el tema del almirante Beer y de platos voladores o de una base OVNI alemana en ese momento. Bueno, todas estas ideas que para mí yo las fundamenté, ¿no? Y que las puedo resumir como una cuestión de exceso de fantasía, y que estamos hablando de un pueblo que ha sido derrotado, como es Alemania, ¿no? En que prácticamente estas historias comienzan a ver la luz en los momentos que digamos la finalización de la Segunda Guerra Mundial, así que no me parece ilógico, ¿no? Porque hay muchos que querían continuar con el nazismo vivo, ¿no? Y a uno idea es ese el pensamiento, ¿no? Hay gente que piensa que el nazismo no fue aniquilado del todo, o que, bueno, las cosas no fueron como fueron, pero la realidad es que en ese momento había como una especie de fantasía de una Alemania sumamente tecnificada, ¿no? Digamos que
y debemos reconocerle que en parte, bueno, gran parte de la élite científica fue después llegada, digamos, por Estados Unidos y dividida entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Cada uno a su propio país, ¿no? Y que, digamos, puso en el caso de Estados Unidos, lo puso en la era espacial, ¿no? O sea, bueno, digamos por ese lado que la leyenda podría estar bien llevada, bien establecida, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la Antártida se ha exagerado. Yo por lo menos no creo, nunca he creído que los alemanes hayan alcanzado a ser una especie de ovni como muchos sugieren. Yo creo que eran proyectos que en su mayoría siempre fueron fallidos, y por otro lado técnicamente no estaban tan avanzados, si bien tenían sí un desarrollo, calculo yo, de unos 30 años en ese sentido a lo que era la ciencia oficial de ese momento, pero que no estaban tan capacitados como o tan súper tecnificados como muchas personas quieren hacer ver, y hasta el día de hoy, ¿no? Y yo eso lo pongo absolutamente en duda, porque vuelvo a decir, siempre fueron la mayoría de esos proyectos que involucran los supuestos ovnis son fallidos, son más las leyendas que circulan, no digamos que la realidad. Y en el caso de la Antártida se ha desvirtuado todo de una manera, no que digamos historiadores que yo conozco, que yo he tratado, no más o menos racionales, siguen pensando de que los alemanes tenían una base que incluso llevaron a Hitler, bueno. Y digamos que yo creo, lo que creo realmente que sucedió en esa famosa expedición a Antártida es que Estados Unidos, y Estados Unidos estamos hablando del imperio y que es el imperio actual, quería poner sus botas de alguna manera en el continente blanco, ¿no? Como tantos otros. No por algo el día de hoy tenemos varios países que, digamos, se disputan la Antártida, ¿no? Aún con su posición geográfica. Y digamos que toda esa movida para mí tenía como objetivo principal ese, no una supuesta encuentro con un supuesto combate, como muchos quieren hacer ver, con una Alemania derrotada, ¿no? Así que yo por mi parte no creo que las informaciones del tema de la Antártida están totalmente densificadas por aquellos que quieren ver un nazismo que en realidad digamos tuvo sí su importancia tecnológica, pero no tantos como los que muchos sugieren, ¿no? Bueno, Débora, y después de esa Segunda Guerra Mundial se habla que múltiples nazis se trasladaron a Sudamérica, tanto a Argentina como a Chile. ¿Qué de verdad o mentira hay en eso? Bueno, la primera para mí en realidad es, incluso por mi propio país, que en los últimos años ha tomado protagonismo en esta idea de que Hitler se vino a refugiar al sur argentino, ¿no? Eso para mí es algo terrible, tremendo, ¿no? De a veces de escuchar, y de que muchos convalidan sin ninguna prueba absoluta, ¿no? De que Hitler y su esposa Eva Braun habrían venido a la Argentina y se habrían refugiado. Bueno, hay también eso sí es un tema que por ahí vale tratar, en un programa entero sobre las relaciones realmente y lo que pasó entre los nazis y Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que la Argentina en ese momento, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel neutral que, digamos, Estados Unidos nunca le perdonó, ¿no? Digamos, esa tomada de posición hasta el día de hoy sigue marcando las relaciones que actualmente tenemos con el Imperio del Norte, ¿no? Y digamos, yo creo que en Argentina, en algún punto también por la posición geográfica que ocupa, ¿no? en el mapa mundial, a veces hay cosas, me parece, que se aíslan de la propia realidad, ¿no? Y hay temas acá todavía, incluso todo este tema esotérico, o el tema de la verdadera realidad de lo que fue el nazismo y de lo que ocurrió con Hitler, que acá en Argentina todavía necesitamos tomar mucha sopa, porque, digamos, hay mucho delirio. Yo lo asumo como mucho delirio con el tema de Hitler y su, como digo, ¿no? Su famosa venida al país, avalada por Perón, y bueno, toda una cuestión que para mí, el general Perón, que digamos que fue el que dio origen al movimiento peronista, ¿no? Uno de los hombres más importantes de toda la Argentina, para aquellos que no conocen de la historia de mi país. Pero yo particularmente pienso que acá
se ha desvirtuado mucho. Incluso, bueno, sí digamos que hubo, hay que hablar del tema de Odessa, que por eso digo es un tema para largo, de la famosa, los pasaportes entregados por el Vaticano para que algunos jerarcas nazis se fugaran hacia el continente sudamericano. Eso es una realidad, eso sí. Eso digamos que doy fe de que sí ha sucedido, y de que muchos de los jerarcas nazis escaparon tanto a Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, pero bueno, casi toda Sudamérica desgraciadamente sí fue refugio de estos personajes no nocivos, algunos que por suerte han sido atrapados en su momento, y otros que murieron en estas tierras sin que pudieran ser juzgados por sus crímenes. Eso sí lo debemos denunciar y lo debemos decir porque sucedió, pero lo que yo voy, todo ese misticismo que digamos, ¿no?, que sigue trastocado, ¿no?, y que lleva a pensar a mucha gente de que Hitler no murió y que se vino a refugiar a la Argentina, por favor, yo quiero que alguien se lo saque de la cabeza, porque para mí no es, eso es un horror de interpretación, es una mirada muy simplista de lo sucedido, y que sí deberíamos enfocarnos, por ejemplo, sí en que han empezado, porque también desgraciadamente en Argentina y otros países de Sudamérica, debido a las dictaduras imperantes, ha habido mucha quema de documentación de esa época, que no nos permite profundizar hasta qué punto estas como digo, estas vinculaciones como Odessa, ¿no?, donde el Vaticano está totalmente adherido, ¿no?, aunque no les guste, pero así fue, implicaban la colaboración con los regímenes de Sudamérica, ¿no? Pero de ahí a decir lo otro, ¿no?, digamos, toda esta fantasía que sigue circulando, para mí no es, sino que es más de lo mismo, que así como el caso de la Antártida, que no tiene ningún validero, si solamente no lo pensamos como que Estados Unidos estaba poniendo su mirada en el continente del futuro, ¿no?, del continente del cual todavía muchos quieren explotarlo. Es eso, ¿no? La Antártida sigue siendo y así como todo el sur, ¿no? Porque digamos que Hitler, si tomamos en la Argentina, se va al sur, ¿no? El sur, siempre ha mirado, el sur estratégico, ¿no? Pensemos en las Malvinas, en Argentina, y el conflicto con Gran Bretaña. Bueno, hay todo movimiento de las potencias, digamos, no es casual que sucedan estas cosas, pero hay que ponerlos en el contexto que son, y no entrar otra vez en lo que entramos en los desvíos de siempre, que para mí entorpecen la verdadera realidad de las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que es un tema que da mucho que hablar, y todavía podríamos seguir muchísimo más tiempo, Débora. Bueno, yo solamente quería comentar de nuevo tu blogspot, Crónica Subterránea, donde, bueno, el último artículo que presenta es las impresiones sobre Agartha, y bueno, me gustaría que hiciese un pequeñísimo resumen sobre ese artículo tan interesante que muestra, como otros muchísimos, como con Carlos Alberto Yurchu y otros muchísimos artículos más que presenta en tu interesante blogspot, que por supuesto a todos nuestros oyentes recomendamos, crónicasubterráneas.blogspot.com. Bueno, yo con el último artículo que se presenta en Crónica, no he querido poco recuperar la figura poco conocida, ¿no?, de Luis Jacoliot, ¿no?, que muchos no conocen, o se ignora todo sobre su obra, pero sin embargo, ves, aquí tenemos una influencia muy importante para que fueran los escritos incluso de la doctrina secreta de Blavatsky, ya que era uno de los autores más citados, y fue de alguna manera se adelanta hasta a la idea de Agartha, que después popularizaría Saint-Alvedré, el famoso esoterista francés, ¿no? Y él es el primero, porque había sido cónsul en la India, digamos, es un hombre digamos muy versado, y que dejó una centena de obras, de las que desgraciadamente tenemos 2 o 3 traducidas a otros idiomas que no sean el francés, y que, digamos, le gustaba recuperar estas cosas, estas tradiciones de los continentes desaparecidos, ¿no?, especialmente en esa India que estaba bajo dominio británico, donde todavía, digamos, se podía tener información sobre
quizás oculta, ¿no? Y es uno de los primeros que introduce el concepto, y por eso digo, de lagarta, ¿no? De que y ahí está, y establecemos un punto importante, ¿no? Porque si bien San Albert dice que el que le comunica la idea de lagarta viene de Afganistán, después en otro informe tenemos conocimiento que en realidad no fue de Afganistán, sino que el famoso visitante que tuvo, que lo llevó a escribir su famoso libro La misión de la India en Europa, fue en realidad, o sea, la información venía de la India. Así que bueno, esto un poco avala la idea de que la India es la gran responsable de lagarta. Por eso a mí me gusta un poco ir hacia el trasfondo de dónde vienen estas ideas, o donde nacen ciertos conceptos, ¿no?, que yo voy investigando, ¿no? Y en este caso es Jacques Olliot el gran responsable de que el término de agartha, que por eso digo, no, yo lo remarco, el término de agartha, a diferencia de Shambhala, que tiene ya una tradición esotérica mucho más que se remonta a mucho más tiempo, el lagarta es casi nuevo, ¿no? Casi del siglo XVIII y el siglo XIX en adelante, ¿no? Tomando los escritos de Jacques Olliot, después los de Blavatsky, por supuesto los de San Albidré, ¿no? Así que bueno, eso es interesante remarcarlo, ¿no? Pero, y que el gran propulsor de esta idea es la India, ¿no? Por eso me parecía importante rescatar este personaje que poco se sabe de sus obras, desgraciadamente, por este problema de que nadie se ha ocupado de traducir los demás idiomas, que es importante, o sea, el rescate que él hizo, ¿no?, de todas esas historias que circulaban por la India, ¿no? Pero donde el mundo subterráneo, vuelvo a decir, era algo muy importante, algo muy vital, muy real para muchas de las personas de esa época, ¿no?, o de esas culturas. O sea que bueno, ahí tenemos, es interesante para mí, por eso lo quise un poco evocar, para que la gente tuviera una idea un poco más acabada de qué hablamos cuando hablamos de agartha y qué hablamos cuando hablamos de Shambhala, ¿no? Pues muy bien, Débora Görster, escritora e investigadora, quiero darte las gracias a ti, también a los colaboradores, Antonio Peralta, Jesús Pertierra, porque desde luego, Débora, nos has dado, como siempre, una clase sobre esas investigaciones que ha hecho en este caso sobre el esoterismo nazi. Y bueno, esperemos que dentro de poco pues podamos contar contigo para otros muchísimos temas más. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel, y gracias a los demás integrantes del programa, y un abrazo a toda la audiencia de La Rueda del Misterio desde acá de Buenos Aires, cerca del Obelisco, Argentina.